Hola, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes para estudiar otro tema que tiene que ver con, como les digo siempre, con las Sagradas Escrituras y también con cómo Dios ha manifestado su palabra a través de su mensajera. Esto lo digo para aquellos que puedan estar leyendo. Siempre pienso en los estudios que hacía por escrito. Aquellos que pueden estar mirando este video y por ahí escuchan las citas que presento de la profeta de Dios, Elena G. de White. Esto lo digo en relación a mi fe. Yo soy adventista del séptimo día, no participo de la iglesia, como siempre también lo tengo que explicar, ¿sí? Por cuanto la iglesia hace muchos años ha adoptado la doctrina trinitaria, de la cual no solamente la Biblia no da razón de esa fe, sino que tampoco los escritos inspirados de la mensajera de Dios. El tema anterior que había estudiado con ustedes trataba un poco de, trataba o presentaba evidencia, de eso se trató, sobre cómo Dios había adaptado la ley desde la creación o la caída del hombre, ¿sí? Por la condición de pecado en la que el hombre se encontró al transgredir el mandato que Dios le había dado de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y en esta hora con ustedes quería tratar otro tema que también tiene que ver con esta relación o con esta comprensión que debemos tener tanto con el conocimiento de nuestro Padre Celestial como el de su Hijo en relación a este pacto que se generó y que muchos comprenden que tiene relación con el pecado en sí, ¿sí? Con la transgresión del hombre en el Edén. Pero este pacto que realizó el Padre con su Hijo fue hecho en las edades eternas. Si nosotros comprendemos, ¿sí? Y entendemos que tanto nuestro Padre como su Hijo son omniscientes, todos lo saben, también debemos entender que antes que Satanás se revelara, Dios ya sabía que se iba a revelar. Y antes que el hombre pecara, sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a obedecer a Satanás en el mandato que él le había dicho que no lo hiciera. Tomando esta realidad y estudiando en relación a esto que estamos hablando, quería presentarle evidencia, no solamente como Dios inspiró a su mensajera para que nos diera entendimiento de que esto es así, pero pueden surgir preguntas en relación a esto que acabo de decir. O sea, ¿por qué Satanás? Mis propios hijos me preguntan por qué Satanás, Dios lo creó a Satanás sabiendo que se iba a revelar. Dios también es muy claro en relación a la transgresión, al pecado de Satanás. No había nada en Satanás para que se revelase, ¿no? Para que tomase la postura que tomó en querer ser como Dios. Dios no creó ni a Satanás ni a ninguna de sus criaturas para que actuaran de esa forma. Y es más, Satanás no solamente era un querubín cubridor, sino que estaba en la presencia misma de nuestro Padre Celestial y conocía perfectamente su carácter. Podemos ver, ¿sí? Aquellos que creen en el espíritu de profecía, en patriarcas y profetas, en el origen del mal, ¿sí? Como Dios, sabiendo los pensamientos de Satanás, esto que estaba surgiendo en él, Dios presenta a Cristo como a quien que era uno igual que él. Presenta a su Hijo. No porque todo el universo no conociera que Cristo era uno con su Padre, sino para que quedara sentado, ¿sí? Ante esto que se estaba por surgir, que era la rebelión de Satanás. Claramente vemos que en el momento donde el Padre hace esta manifestación sobre su Hijo, Satanás empieza a manifestar lo que Dios ya claramente
sabía que estaba surgiendo en Satanás. Pero bueno, quería empezar a leer un poco de las citas del espíritu de profecía que manifiestan esto que estoy hablando con ustedes. Esta cita apareció en la revista Signo de los Tiempos, el 5 de diciembre de 1914, un año antes que la profeta de Dios falleciera. También lo podemos encontrar en El Deseado de todas las gentes, en el libro El Deseado de todas las gentes, ese hermoso libro, casi en el prólogo, en la parte principal del libro, en las páginas 13 y 14, podemos encontrar esto que voy a leer compartir ahora con ustedes. Y en el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 26 y 27, también manifiesta lo mismo, o sea, este texto que les voy a leer. Y como último, también en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 293, también pueden encontrar este texto y estudiarlos por ustedes mismos. Muchos por ahí ya lo conocen y muchos ya tienen sabido esto que estoy hablando con ustedes, pero también lo hago en relación a aquellos que no tienen conocimiento de esta realidad. Dice: Dios y Cristo, dice el texto, sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás. Eso lo saben todo, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo lo saben todo. Y antes que Satanás se revelaba, ellos sabían de la apostasía de Satanás. Y la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. Todo esto era sabido por el Dios omnisapiente, ¿sí? Por nuestro Padre y su Hijo. Dice: el propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darles otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía. Conocidas son ante Dios todas sus obras, y el pacto de la gracia existió en la mente de Dios desde las edades eternas. Es llamado el pacto eterno, porque el plan de salvación no fue concebido desde la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde antes de la creación de Satanás, ¿sí? Desde antes de la creación de todas las cosas, Dios ya tenía en su mente este pacto para redimir a nosotros, a la raza que todavía no había sido creada. Tanto nos amó el Padre, ¿sí? Que ya con su Hijo en las edades eternas ya había forjado este pacto de liberación, de redención. Continúa diciendo el texto: pero que ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eternos, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Citando Romanos 16, 25 y 26. Continúa diciendo: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada desde la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Romanos 16, 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Vuelvo a leer: fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Y el fundamento del trono de Dios es el amor, ¿sí? Estos son los principios por los cuales se forjó este pacto eterno. El amor, ¿sí? Sin límites de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Nosotros, al estudiar las Sagradas Escrituras, al estudiar los libros del Espíritu de Profecía, debemos tener en cuenta puntualmente no solamente, ¿sí?, cómo y en qué tiempo se formó este pacto eterno entre el Padre y el Hijo para la redención, sino a quienes o por quienes puntualmente se forjó este pacto. Como también debemos entender y tener en cuenta, ¿sí?, que aunque, y esta es la evidencia que les voy a presentar en esta hora, ¿sí?, para su estudio, para que ustedes puedan investigarlo en forma personal y sacar de estos tesoros, ¿sí?, que Dios ha revelado a su mensajera, para tener un poquito más amplia la idea de
el amor de nuestro Padre Celestial y sobre todo y fundamentalmente, porque así es el deseo de nuestro Padre, la obra redentoria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aunque este pacto, ¿sí?, nuclea a todo el universo, tanto a los seres que no cayeron, tanto a los ángeles que no aceptaron la rebelión de Satanás, y a nosotros, ¿sí?, que a través de Adán sí lo hicimos. Es puntualmente, este pacto eterno fue hecho puntualmente para la redención de la humanidad. Vuelvo a decir, aunque todos ellos fueron beneficiados, ¿sí?, son beneficiados con este pacto, ¿sí?, nosotros, aquellos que transgredimos la ley de Dios, somos los más beneficiados, y a tal punto lo somos de que nuestro amado Salvador tomó nuestra naturaleza, y al tomar nuestra naturaleza se hizo uno con nosotros por toda la eternidad. En el Deseo de todas las gentes, en el libro, en la página 706 y 707, dice de la siguiente forma: Dios podía haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Así lo explica: la rebelión no se debía de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico ocurre al poder compulsivo. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y quiere, y la presentación de estos principios, ¿sí?, los principios es la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer al gobierno de Dios. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad, porque después, ¿sí?, que todo esto culmine, ¿sí?, que Cristo venga por su pueblo, en el universo no va a existir por toda la eternidad nunca más una rebelión, porque ya existe este precedente en Satanás que costó, ¿sí?, el sacrificio de nuestro amado Salvador. Entonces, en ese sacrificio, ¿sí?, ya se sentó un precedente y nunca más va a volver a surgir, y si cabiera esta posibilidad, a través de las edades eternas, ¿sí?, esto ya denota lo que significa la transgresión no solamente de la ley, sino de la voluntad de nuestro amado Padre y de su Hijo. Dice: era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituirían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Satanás aseguraba, ¿sí?, que su gobierno era superior a los principios de amor de nuestro Padre y de su Hijo. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás y a fin de que pudiera ser visto por el universo celestial. Dios permite que las cosas sucedan por causas muy definidas. La causa por la que permitió que Satanás siguiera su derrotero, ¿sí?, de muerte y destrucción, es porque Dios nos amó antes de que existiéramos. Sabiendo aún que nosotros íbamos a transgredir, Dios nos amó y ya tenía un plan para rescatarnos. De eso un poco trataba el tema que di anteriormente, hablando sobre la ley, ¿sí?, y la adaptación de la ley en relación al amor, ¿sí?, incondicional de Dios para con todas sus criaturas. Hablando de Satanás en relación a este pacto, ¿sí?, a cómo quiso destruir, ¿sí?,
la obra de este pacto que había hecho el Padre y el Hijo. En el Deseado de toda la gente, en la página 709, ahí muy cerquita de la cita anterior, dice: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, su administración, y hablando del sacrificio de Cristo, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. El universo celestial, ¿sí?, pudo ver, ¿sí?, en la obra de Satanás en relación a Cristo y su humanidad, ¿sí?, cuál es el gobierno, ¿sí?, cuál es su gobierno, cuál es el fin de su gobierno. Se había revelado como un homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios había perdido la simpatía de los seres celestiales. Todavía los seres, ¿sí?, no entendían, y Dios permitió que su plan se desarrollara como Él sí lo quería. Y Dios lo único que hizo fue amarnos con un amor insondable. Dice: sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba en la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, y esta es una de las, o el tema de nuestro estudio, dice la profeta de Dios, inspirada, ¿sí?, por Dios, y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. Satanás siguió viviendo, ¿sí? Satanás no fue destruido por amor a nosotros, ¿sí?, por amor a la humanidad. Dios le permitió a Satanás seguir existiendo. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. ¿Y por qué hace esta unión entre la raza humana, ¿sí?, y también unifica con los ángeles? Porque de todas las creaciones de Dios, el hombre y los ángeles fueron los únicos que tuvieron relación directa con el pecado. Los ángeles vieron surgir la rebelión de Satanás. Los que no se rebelaron, ¿sí?, los que adoraron a Dios y siguieron adorando a Dios, y siguen adorando a Dios, tuvieron de cerca este comienzo del conflicto, y no lo pudieron comprender, porque los únicos que pueden comprender la ciencia del mal es nuestro Padre y su Hijo. Pero fueron fieles al amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Y nosotros, como seres caídos, ¿sí?, comprendemos, a tientas comprendemos, por qué transgredimos, y conocemos el pecado porque lo vivimos en forma personal. Continúa diciendo: al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuere perdonado. Satanás siempre fue acusador. Él nos instigó a la primer pareja para que pecara, y después demandaba su muerte. Y como sabía del amor incondicional, bueno, digo incondicional, no es incondicional, el amor eterno de nuestro Padre y su Hijo, sabía que no quería matar a la pareja, ¿sí?, a la pareja que había creado, a la raza humana, ¿sí? Entonces él, de alguna forma, también se guardaba de no morir, porque si la pareja humana no moría, él tampoco debía morir siendo transgresor. Cada pecado debía recibir su castigo, dice el testimonio. Sostenía insistentemente Satanás, y si Dios permitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y de justicia. Cuando los hombres violaron la ley de Dios y desafiaron su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios, como él. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero lo que Satanás no entendía y nunca va a poder entender, ¿sí?, es el amor de Dios, o lamentablemente se lo ha olvidado, ¿sí?
no puede entender el pacto eterno porque no le fue revelado, ¿sí? Que ya estaba forjado antes de su propia existencia. En el Deseo de toda la gente, en la página 308, ¿sí? Un libro que le recomiendo a todos porque nos presenta a Cristo desde lugares que realmente solamente Dios puede presentarlo. Dice, y esto en relación a este pacto que Satanás no puede entender ni ver, dice, mediante sus espaciosas tentaciones Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degeneración y ruina. La única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre. Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblezca el carácter y dignifica la naturaleza. Cristo, ¿sí? Nuestro Redentor, fue en el pacto eterno, ¿sí? Hecho con su Padre, ¿sí? Quien iba a venir a redimirnos, ¿sí? Y a mantener inmutable la ley que demandaba, ¿sí? La muerte del pecador. Él tomó nuestro lugar. Este es el amor que por las edades eternas vamos a estudiar y a seguir descubriendo constantemente el amor insondable de nuestro Padre y su Hijo. Pero como les decía, la salvación no solamente nos habilita a nosotros, ¿sí? nos permite, ¿sí? Recomponer nuestra relación con Dios, sino que también es una salvaguarda para el universo entero, ¿sí? Tanto para los ángeles como para los mundos que no cayeron, ¿sí? La redención también forjó, es una redención para ellos. Y en relación a la ley y en relación al pacto, ¿sí? Y a la ley inmutable de Dios, de la cual ya estudiamos, ¿sí? Que fue adaptada por nuestra condición de pecadores. La Biblia, ¿sí? Y los escritos de la hermana White son muy claros en ese sentido. En el Deseo de toda la gente, en la página 251, ¿sí? Nos dice esta frase que he repetido varias veces en estos últimos estudios para que comprendamos, ¿sí? La relación que tiene la ley con el pacto eterno. Dice, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. El hombre no fue creado porque existía un sábado, ¿sí? Que había que adorar, ¿sí? El sábado fue creado, ¿sí? Para que el hombre, ¿sí? Pudiera ver en el sábado a nuestro Redentor. No había leído en la, dice, no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado. Esto hablando en relación a cómo se lo culpaba a Cristo de profanar el sábado. Y Cristo dice que el sábado es por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y continúa diciendo ahí en el Deseo de toda la gente, pues os digo, dice Cristo, que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cristo es el creador del sábado. Y el sábado fue creado para que podamos no solamente verlo a Él, ¿sí? Como nuestro creador, sino también ver en el sábado la obra redentoria de su muerte. No solamente el sábado, ¿sí? Sino que también vamos a leer las dos instituciones que fueron creadas, ¿sí? por nuestro Padre y su Hijo en el Edén. Y que estas dos instituciones que fueron creadas puntualmente, ¿sí? Señalan a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. En el Deseo de toda la gente, en la página 254, la anterior era 251, ahí está todo relacionado, ¿sí? Porque todo tiene que ver con el amor y lo que nuestro Padre Celestial nos ha presentado en relación a su Hijo. Dice exactamente lo mismo. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado.
Dijo Jesús: las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad. Todas las cosas son por vuestra causa, por nuestra causa. Todo lo que Dios creó es por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre, ¿sí?, pueda salir de la condición en la que él sabía que iba a estar después de transgredir. Dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Con sencillas palabras, la profeta de Dios, la mensajera de Dios, nos presenta no solamente con una claridad que es una bendición para nosotros poder leerlo como lo estamos leyendo, en relación a cuándo fue formulado este pacto eterno, sino qué significaba este pacto eterno, a quién señalaba este pacto eterno. El Padre hizo un pacto con su Hijo, ¿sí?, y toda la existencia de esta tierra tiene relación directa y señala directamente nuestro Padre a su Hijo como el Redentor de esta tierra, como el Creador y el Redentor de esta tierra. Cuando habla de las dos instituciones, una claramente, acabamos de leer, habla del sábado, y la otra, ¿sí?, quiero leerles ahí en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 57, dice: tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se emplea el matrimonio para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Las dos instituciones que fueron creadas antes de que el hombre, ¿sí?, pecara, señalaban, ¿sí?, una era el sábado y la otra el matrimonio, ¿sí?, la unión entre Adán y Eva, señalaban a Cristo. El sábado, ¿sí?, señalándolo a Cristo como Señor del sábado, y el matrimonio, ¿sí?, con una clara referencia a la unión tierna que existe entre Cristo y su iglesia. Vuelvo a leer: tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se emplea el matrimonio para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Los redimidos, a quienes Él adquirió al precio del Calvario, Él dice: no temas, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, Cristo, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En la educación, ¿sí?, en el libro de la educación, en la página 242, dice así: la relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña, pues, la relación con su iglesia. Estas dos instituciones, tanto el sábado, ¿sí?, como el matrimonio, ¿sí?, como lo que estudiamos en el video anterior en relación a la ley, claramente nos señala, ¿sí?, el amor, ¿sí?, de nuestro Redentor. El amor del Padre, ¿sí?, que nos amó tanto que entregó a su Hijo, nuestro Redentor, para redimirnos. Entonces, en la ley misma podemos ver, ¿sí?, no cometer adulterio, ¿sí?, con una relación no solamente en relación al prójimo, sino también en una relación que tiene que estar en nuestra mente en relación a la vivencia que tiene cada ser humano, cada creyente, ¿sí?, con su Salvador Jesucristo. Así que cada mandamiento es un mandamiento para meditarlo en relación al hecho redentorio de nuestro amado Salvador. El conflicto de los siglos, también quería presentarles, ¿sí?, en la página 378, dice: en la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor no se ha unido con su pueblo en alianza solemne, el Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, Cristo ser su Dios, y el pueblo, a su vez, prometiéndose ser suyo y solamente suyo. Muchos cuando leen, ¿sí?, y he hablado mucho sobre este tema, ven a Cristo, ¿sí?, como el Hijo de Dios, y parece que decir que es el Hijo de Dios es limitarlo, ¿sí?,
no como Dios ni como Padre. Todas las Escrituras manifiestan a Cristo como Padre y como Dios, ¿sí? Y esto no es en detrimento de nuestro Padre Celestial, de su Padre, sino para poner en contexto quién es Cristo en todo su contexto. Puntualmente, lean el conflicto de los siglos en la página 378 y habla de Cristo en relación a su iglesia, donde Cristo mismo dice que la unión, ¿sí?, la alianza que ha hecho con su iglesia, prometiendo ser su Dios y que el pueblo a su vez prometa ser solamente suyo. Dice, Dios dice, continúa diciendo, te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Eso está también en Oseas 2:19. También dice, yo soy vuestro esposo, Jeremías 3:14. Y Pablo, ¿sí?, emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Pablo, ¿sí?, nos presenta a nosotros, ¿sí?, ante Cristo como una iglesia pura. Esto está en 2 Corintios 11:2. Claramente, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana White, vamos a ver que el pacto eterno hecho entre el Padre y el Hijo, lo que señala específicamente es el amor, ¿sí?, en el enorme amor de nuestro Padre para con nosotros. Tanto nos amó que entregó a su unigénito, a su único Hijo, ¿sí?, al ser que durante toda la eternidad había compartido todo, ¿sí?, con Él, ¿sí?, aquel que era uno igual a nuestro Padre. Cristo es igual a su Padre. Y tanto nos amó que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿sí? No solamente a la muerte, sino a vivir una vida de desprecio absoluto, ¿sí?, por amor a nosotros. Pero también, ¿sí?, también dejó especificado puntualmente, ¿sí?, el amor incondicional de nuestro Salvador, que lo podemos leer claramente a través de toda su vida en la humanidad, pero también en la antigüedad, cómo guió, ¿sí?, a Israel, y también hoy cómo nos sigue guiando a nosotros que somos su pueblo. Cristo lo soportó todo, hermanos. Cristo lo soportó todo y lo soportó por nuestra causa, ¿sí?, por amor a nosotros. Quería para terminarles, ¿sí?, y pedirles, ¿sí?, que estudien estos escritos que son una bendición para comprender, ¿sí?, con profundidad tanto, ¿sí?, el amor de nuestro Padre como el amor de nuestro amado Salvador. En el libro La Temperancia, en la página 244, dice así: había de decidirse en este mundo el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Aquí se decidió. Si el tentador podía tener éxito venciendo a Cristo aún en un solo punto, el mundo sería dejado en la perdición. Satanás quería tener poder para herir la cabeza del Hijo de Dios, pero la simiente de la mujer había de herir la cabeza de la serpiente, como se le había prometido a Eva. Cristo había de desbaratar al príncipe de las potestades de las tinieblas. Cristo ayunó en el desierto durante 40 días. Y la mensajera de Dios hace las preguntas: ¿para qué lo hizo? ¿Había algo en el carácter del Hijo de Dios que requería una humillación y sufrimiento tan grande? Porque nosotros, ¿sí?, a veces no podemos comprender, ¿sí?, esos 40 días que Cristo pasó sin tomar agua ni comer. No, dice la hermana White. Era sin pecado. O sea, Cristo, no había nada en Cristo para que se humillara de esa forma. Sí, era sin pecado. Soportó todas esas humillación y angustia, y aguda angustia, por causa del hombre caído, por nuestra causa. Y nunca podemos comprender el carácter oprobioso del pecado, de la complacencia del apetito pervertido, excepto cuando comprendemos el significado espiritual del largo ayuno del Hijo de Dios. Nunca podemos comprender la fuerza y poder cautivador del apetito hasta que discernamos el carácter del conflicto del Salvador
al vencer a Satanás, colocando así al hombre en un terreno ventajoso, a nosotros, donde por los méritos de la sangre de Cristo pueda resistir a los poderes de las tinieblas y vencer por sí mismo. Cristo no solamente nos dejó en todas las instituciones y en la ley misma, ¿sí?, una muestra de su poder, no solamente creador, sino redentor, sino que vino a esta vida, a esta tierra, a vivir una vida como un humano, ¿sí?, y vencer como tal, ¿sí?, para poder rescatarnos de esa forma. En el conflicto de los siglos, en la página 528, dice: la muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica: la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Y como yo merezco morir, Cristo, sin pecado, vino y murió en mi lugar. Que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Quien transgrede debe morir. Yo debo morir. Pero Cristo murió en mi lugar. Cristo era sin pecado. Se hizo pecado a causa del hombre. El que no tenía pecado murió como un pecador. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Nadie va a morir como murió Cristo, ¿sí? No existe persona que muera, ¿sí?, como murió Cristo. Cristo murió con la ausencia de Dios, ¿sí? Dios lo trató como debe ser tratado el verdadero pecador. Esto es lo que nuestro amado Salvador padeció por amor a nosotros. Y nuestro Padre, ¿sí?, sufrió al dejarlo solo, ¿sí?, pero lo hizo porque también nos ama con amor insondable. Hizo todos estos sacrificios a fin de redimir al pecador. Y en el deseo de toda la gente, para terminar, en la página 92 dice: Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Cristo venció todo, y todo lo venció por amor a mí. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados, ¿sí? La primera, la del dominio, la del hambre, la del desierto, de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cristo es quien venció todo, por lo cual yo soy atacado constantemente en esta vida. Y como Él venció, Él nos llama para hacernos vencedores a través de sus méritos. Mi deseo, hermanos, es que al estudiar no solamente la ley, ¿sí?, como un reflejo del amor de nuestro Padre, que presenta a Cristo en cada uno de sus mandamientos, sino también entender que el pacto eterno, ¿sí?, que se desarrolló antes de la creación de cualquier cosa, fue hecho por amor a nosotros, ¿sí? Nos contempló a través de las edades eternas y ya nuestro Padre y su Hijo planearon rescatarnos. Y lo hicieron. Y lo están haciendo cada día si nosotros se los permitimos. Espero que esto sea una bendición para ustedes. Espero que puedan estudiar estas citas y que al estudiarlas ustedes puedan tener una percepción mucho más grande del sacrificio y del amor de nuestro amado Salvador. Nos veremos en el próximo video, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guíe y que los eduque. Este es mi mayor deseo para con ustedes. Que Dios pueda educarlos y prepararlos para la pronta venida de nuestro amado Salvador. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.